¿Qué tal? Muchas veces se piensa que el derecho es algo que solo debería importar a las y los abogados. Sin embargo, me parece que en una sociedad moderna esta idea es completamente inadecuada. El derecho tiene importancia no solamente para el mundo de las y los abogados, para el mundo de las y los jueces, sino debería ser importante para la sociedad en su conjunto. El derecho es una forma de construir democracia y en la medida que todas las personas sepamos o conozcamos aspectos básicos sobre el significado del derecho, entonces podremos aportar un poco a la construcción de la propia democracia. Por eso es importante entender algunos aspectos básicos y fundamentales de para qué sirve el derecho, de por qué existe el derecho y cuáles son algunas de las reglas básicas que debemos tener presentes en el mundo de lo jurídico. Como lo decía en un principio, el derecho es una herramienta que permite a la sociedad solucionar de manera pacífica conflictos, controversias, faltas de acuerdo, que en ocasiones generan tensiones al interior de la sociedad. Por eso me parece que es muy importante entender que el derecho es una herramienta que permite a la sociedad construir soluciones sencillas, basadas en reglas claras que nos permitan llegar a la solución pacífica de esos diferendos. Si tenemos presente que el derecho entonces es una herramienta que es útil para la sociedad, también es importante entender que todas las personas tendríamos que asegurarnos de conocer al menos aspectos básicos de lo que implica hablar del derecho. Si pensamos que en el mundo del derecho hay reglas, también debemos pensar que en ese mundo de reglas el centro de las mismas son las personas. Es por ello que en los últimos años se ha desarrollado un importante avance en materia de derechos humanos, que el día de hoy, en prácticamente todos los países democráticos del mundo, ubican a las personas como el centro de la actuación de las normas jurídicas y como el centro de la acción del Poder Judicial, de los juicios y las controversias. Pensar que las personas son el centro de la acción de las reglas es muy importante, ya que eso siempre nos permitirá tener como referente el análisis de las reglas jurídicas en el marco de los derechos de las personas. Justamente por ello, me parece que es importante hablar del derecho en el mundo de los derechos humanos, hablar del derecho en el marco de una sociedad democrática y hablar de la importancia de hacer que el derecho no sea solamente una herramienta técnica que esté al servicio de las y los abogados, sino fundamentalmente lograr que el derecho sea una herramienta a disposición y para el acceso de la sociedad en su conjunto. Si tenemos estas ideas claras, me parece que entonces podremos entender la importancia de la función que tienen las normas jurídicas, los sistemas jurídicos en una sociedad moderna. El derecho entonces es una herramienta que nos va a permitir como sociedad construir soluciones justas frente a problemas o controversias que se suscitan en la cotidianidad de la sociedad. Por eso, también me parece que es muy importante entender algunas bases fundamentales que están detrás del lenguaje jurídico. Muchas veces las y los abogados hablamos con términos complejos, difíciles de entender, y en ocasiones estos tecnicismos dificultan que las personas que no están formadas en el ámbito de lo jurídico puedan entender con claridad a qué nos referimos las y los abogados. Uno de los grandes retos que es importante entender en este contexto es que el derecho, al final del día, implica una serie de aspectos de sentido común que es muy importante tener presentes cuando nos acercamos al mundo de lo jurídico. Si tenemos estas bases de sentido común, podremos advertir, a partir de un sentido general de indignación, cuando alguna decisión puede ser intuida como injusta. El derecho
y el derecho en el mundo de los derechos humanos busca construir decisiones justas. De tal manera que es muy importante que cuando tengas enfrente un juicio o una serie de actuaciones judiciales, puedas, a partir de un análisis muy básico que implica un sentido de justicia, identificar que algo pareciera que no está bien en un proceso. Por eso, el derecho en realidad parte de reglas muy sencillas que pueden desprenderse de esta noción de sentido común a la que me he referido. Estas reglas, por ejemplo, en una contienda, o sea, el derecho al final del día se genera, se materializa en las contiendas judiciales, en donde dos personas pueden estar en desacuerdo sobre alguna cuestión. Por ejemplo, si le corresponde al padre o a la madre de una niña o de un niño otorgar un porcentaje del 40 o del 50% de alimentos para asegurar la calidad de vida adecuada de una niña o un niño. Estos desacuerdos tienen que ser procesados y resueltos por, en este caso, una juez o un juez. Ese juez o esa jueza tendrá que resolver esa controversia a partir de reglas y aspectos o principios muy básicos que todas y todos podemos mirar. El derecho asegura que en una controversia las partes contiendan en igualdad de circunstancias. Hay algo que se llama el principio del contradictorio, que asegura que las partes puedan contender con igualdad de armas, con la posibilidad de argumentar en las mismas condiciones y con la posibilidad de ofrecer pruebas para defender los argumentos que presentan. Ese principio del contradictorio es muy importante en el derecho, y lo que busca el derecho siempre es que las partes se encuentren en igualdad de circunstancias. Otro principio muy importante que el derecho ha construido se refiere a una noción que se denomina seguridad jurídica. Esa noción implica que en un mundo de leyes, todas las personas tendríamos que saber a qué atenernos cuando infringimos una norma. Este principio lo que asegura es que las reglas de un proceso judicial siempre se desarrollarán a partir de lo establecido previamente en una ley y a partir de reglas establecidas con anterioridad a un juicio. Estos principios, la seguridad jurídica, que establece que los juicios se llevan conforme a reglas establecidas previamente, la posibilidad de que las partes actúen de manera contradictoria en los procedimientos y tengan igualdad de condiciones para defender sus argumentos, la publicidad de los juicios como un requerimiento democrático de todo proceso judicial democrático, son, por ejemplo, algunos principios que aseguran que la actuación judicial se lleve a cabo en condiciones de igualdad para que las partes puedan plantear a un juez que va a resolver un caso sus respectivos puntos de vista. Junto a estos principios, hay otros que, por ejemplo, se han incorporado a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y que tienen, además de estas reglas de procedimiento, como el debido proceso o bien la presunción de inocencia en el caso de los sistemas de derecho penal, en donde en una democracia toda persona es inocente, por ejemplo, a menos que en un juicio se demuestre lo contrario. Ninguna persona tiene que demostrar su inocencia, sino el Estado, la Fiscalía, tiene la obligación de demostrar que una persona es culpable, más allá de toda duda razonable. Estos principios de debido proceso, de presunción de inocencia, propios de la materia penal, son también algunas reglas que existen en el ámbito de los juicios. Pero con la entrada en vigor de la reforma en derechos humanos, ahora tenemos otra serie de principios que buscan que cualquier interpretación de las reglas jurídicas, que cualquier solución a un conflicto jurídico tenga como centro a la persona humana. Eso significa que ante la duda sobre qué norma aplicar, siempre tiene que aplicarse la que más proteja a una persona o la que menos restrinja sus derechos. Como se puede ver, el derecho es una herramienta que permite a la sociedad resolver conflictos. Que esos conflictos se resuelven con base en ciertas reglas establecidas. Que esas reglas establecidas tienen una serie de principios que regulan la igualdad de las partes en ese conflicto. Y a su vez, que tienen a la persona como centro de la actuación del Estado. De esta forma, muchas de estas cuestiones, en buena medida, pueden deducirse
a partir del sentido común que nos lleva a entender la necesidad de que haya condiciones de igualdad en una controversia judicial. Es muy importante que cualquier actuación que un juez o una juez desarrolle se base siempre en estos principios. Las y los jueces tienen la obligación de respetarlos y asegurar que esos principios se cumplan. Y es muy importante tenerlos presentes cuando intervengamos en una contienda judicial, ya que las solicitudes que un juez o una jueza realice a algún auxiliar de la administración pública, como puede ser un perito, como pueden ser testigos, como pueden ser personas que ofrezcan alguna clase de información a la contienda judicial, siempre se realicen a partir de esas bases de equilibrio entre las partes que contienden. Estas son algunas de las razones que nos llevarían a entender que es muy importante que el derecho no sea un lenguaje solo de abogados y abogadas, sino que al menos las bases generales sean comprendidas por cualquier persona que tenga contacto con alguna contienda judicial o en general con el mundo jurídico.